Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Un Pueblo Cuestiona especial porque hoy domingo se conmemora el 57 aniversario de la Revolución de Abril de 1965. Un acontecimiento histórico realmente que estremeció no solo a la República Dominicana, sino a los Estados Unidos y parte del mundo, porque fue aquello de David contra Goliat. Justamente quisimos traer en el día de hoy a personas conocedoras de la situación, como es el Chino Bujosa, mejor conocido como el Chino Bujosa, aunque su nombre es José Bujosa Mieses, y Juan Pablo Ortega. Ambos son miembros de la Coordinadora Permanente de Homenaje a Heroínas y Héroes de la Patria. Realmente yo creo que es un programa que debe ser visto, decimos nosotros, sobre todo por la juventud. Mi gran preocupación, nuestra gran preocupación, es que uno habla con 100 estudiantes universitarios, y tal vez el 2% le puede decir algo a usted de la Revolución de Abril de 1965. Además, ¿qué provocó la Revolución del 65? Pero tenemos aquí al Chino Bujosa, realmente que es una figura harto conocida en el país y en el exterior. Y también tenemos a Juan Pablo Ortega, que apenas tenía 14 años. Él no puede hablar con lujos de detalles como el Chino de lo que fueron esos acontecimientos heroicos, patrióticos, que llevó de dignidad al pueblo dominicano. O sea, David contra Goliat. Imagínate, República Dominicana contra los Estados Unidos. Imagínense ustedes. Pausamos, amigos, para volver dentro de algunos segundos con ustedes. Iniciamos formalmente El Pueblo Cuestiona hoy con la honradora presencia de Juan Pablo Ortega y José Bujosa Mieses. Ellos son miembros de la Coordinadora Permanente de Homenaje a las Heroínas y Héroes de la Patria, una entidad que realmente pues, se dedica a reconocer, a recordar para que no mueran esos acontecimientos de la patria. Y naturalmente no se puede dejar lo que fue el 24 de abril, que yo creo que ha sido una de los acontecimientos históricos de República Dominicana de mayor trascendencia, a la altura para nosotros de lo que fue la restauración de la República en el año 1865, y por qué no decirlo también, lo que fue el grito de independencia, que el 27 de febrero del año 1844. Pero aquí realmente fue donde el pueblo dominicano, recordando a aquellos héroes, tanto de la independencia como de la restauración, pues los hombres de abril pusieron tan en alto el nombre de República Dominicana que no hubo un solo lugar, un solo rincón del mundo que no se enterara lo que estaba pasando en República Dominicana. Los que tuvimos la honra de estar allí presente, pues nos sentimos altamente satisfechos con lo que hizo República Dominicana. José Bujosa Mieses, usted fue combatiente en la Guerra de Abril, que hoy se conmemora el 57 aniversario. Díganos, desde su punto de vista, qué representó, y después de que terminaron los acontecimientos del 24 de abril, ¿qué trajo ese 24 de abril después? Bueno, tú sabes que para esa fecha yo era apenas un joven de 22 años, lleno de ideales, puros ideales, era miembro del 14 de junio, desde la época de Manolo Tadre Justo. Y obviamente nosotros vivíamos anhelando un cambio, una revolución. Pero bueno, se produce el 24 de abril y obviamente se estremece el país al ver un pueblo en las calles demandando respeto a su dignidad, a su constitución. Perdón, y que por primera vez, que lo sepan los estudiantes y el pueblo en general, los militares que siempre están prestos para deponer gobierno, se lanzaron a las calles para reponer el gobierno constitucional. Pero de Juan Bosch. ¿Cómo comienza esta revolución? Recordamos que José Francisco Peña Gómez, que era líder del PRD, estaba en Tribuna Democrática a las 1:30 de la tarde y recibió una llamada del capitán Peña Taveras, donde le decía que tenía preso el Estado Mayor de Rivera Cuesta. Sí, el ejército. Del ejército, allá en el campamento 16 de agosto.
obviamente le decía que debía informárselo al país que la revolución había comenzado. José Francisco Peña Gómez, un poco timor. Con la marsellesa de fondo. Pensó y llamó a otra persona y le dio la credibilidad de que sí. Cuando él tuvo toda la seguridad de que eso estaba existiendo, puso la marsellesa y ahí informó con el fondo de la marsellesa que lo que le había informado Peña Tavera, y llamó al pueblo a las calles a defender su constitución, a reclamar el retorno a la constitucionalidad. Bueno, sin elecciones. Sin elecciones. Ahí inmediatamente se produjo todo lo que fue un movimiento de masa, los barrios populares se lanzaron a las calles con palos, con piedras, y demandando constitución, ya regreso. Y solicitando armas también. Armas para el pueblo. Bueno, toda esa situación se produjo a partir de ese llamado de José Francisco Peña Gómez, que hay que decir, hay gente que han tratado de minimizar el papel histórico de ese gran líder, y solamente con ese momento lo inmortalizó, que era anunciar a la revolución, ya esa fue su gran participación en esa gran revolución. Entonces uno tan pronto se da ese estallido, llama a su partido al 14 de junio, en el caso mío, y le pregunto a Roberto Duverger, que era nuestro jefe político. En el caso nuestro, la agrupación 20 de octubre. Ajá. ¿Y qué pasa? Y el partido que dice, nos vamos a reunir esta noche, manténganse en stand-by, que vamos a informarle la línea del partido. Bueno, esa misma noche, 24 de abril, el 14 de junio se reunió el comité político, y ya el 25 trazó la línea donde distribuía sus principales cuadros en diversos puntos estratégicos de la capital y del interior. Esa situación, inmediatamente nosotros nos integramos abiertamente a ese proceso, y todos sabemos lo que fue ese gran acontecimiento. El 25 vimos cómo el pueblo tomó por asalto el periódico Prensa Libre de Bonillita, que era un vocero abiertamente de los golpistas, y bueno, y todo lo que fue ese fervor revolucionario de este pueblo enardecido en las calles, y lo que vino después de estos acontecimientos, que el pueblo, el mismo 25 de abril, demandaba armas para el pueblo, o sea, porque obviamente solamente los militares que habían participado en el golpe, que se inició allá en el destacamento 16 de agosto y después el 27 de febrero, al tomar las azoteas principales de los principales edificios de la zona colonial de Ciudad Nueva, el pueblo quería integrarse de lleno a un papel más protagónico en ese proceso, y ahí se plantea como objetivo el asalto a varios cuarteles de la policía para tener armamento, localizar armamento. Se asalta el cuartel que estaba frente al Parque Enriquillo, se asalta el cuartel que estaba en la Pastel con Bolívar. O sea, varios de estos destacamentos son tomados por el pueblo, y ahí comienzan los civiles. Sí, pero también en transportación, el pueblo fue allí a buscar armas. También, pero sí. eso fue el 25 de la tarde. Pero los militares, había un sector de los militares que no tanto había decidido entregar armas a los civiles. Entre ellos Sin embargo, cuando fuimos, yo estuve entre ellos, 3 o 4, pues nos entregaron fusiles a nosotros. Entre Jesús de la Rosa me confesó a mí que era de lo que se oponía. Entendía que eso podía provocar la intervención americana. Y bueno, pero después dijo que valió la pena que se le entregara armas a los civiles. Entonces, en ese marco, como te digo, se puso ese acontecimiento, ahí se plantea entonces lo que fue el asalto a la fortaleza de Osama, que se dio paralelamente con la batalla del Puente Duarte. La batalla del Puente Duarte comenzó, yo recuerdo que desde el 25 de la noche comenzaron a sentirse los tiroteos en el área. ¿Y los bombardeos de los aviones? Eso fue el 25 de la noche. Y el 26 ya el pueblo había tomado la plaza, hoy la Trinitaria, y ahí comenzó la gran batalla cuando las tropas de Wessing quisieron tomar a la ciudad principal, o sea, Santo Domingo. Y en ese marco se presenta esa gran resistencia de un pueblo enardecido, que no tenía realmente suficiente capacidad bélica ni herramienta bélica para enfrentar lo que era esa fuerza del CEFA, armada con tanques, con ametralladora y todo eso. Aviones. Pero aún así
el pueblo resistió y hubo realmente una masacre terrible, como lo narra algunos de sus protagonistas que estuvieron ahí, y que cuando Camaño llegó y Geraldo Marte y Montearache vieron la situación que se daba en ese momento, de un pueblo desangrado, de cadáveres, pedazos de cadáveres, por todos esos cañonazos de los tanques de San Isidro. Ahí se distribuyen las fuerzas de los militares constitucionalistas y le crean una emboscada a las tropas de Wessing, que ya habían pasado el puente y son realmente repelidos, y el pueblo vence en esa batalla. Esto vino a terminar como el día 27, por ahí ya, que se dominó por completo, se venció el Cefa en el puente Duarte, y esto a la vez la fortaleza Osamar se estaba tomando, y esto inquietó a los militares traidores a la patria de San Isidro, y vio que realmente que el pueblo estaba en una capacidad de vencer sus propias fuerzas, como se demostró en el puente Duarte. Y ahí se produjo la famosa llamada que dice que Benoit hizo a Estados Unidos para que interviniera. Él lo negó después, pero obviamente que todo se comentó. Claro, fue preparado todo que él fue por los propios americanos. Claro. Entonces se produce esa intervención de Estados Unidos el día 28, que fue para detener la victoria final de lo que fue ese proceso. Porque tú sabes que muchos de los pueblos, muchos comandantes de Santiago, de Barahona, de San Francisco, de muchos pueblos estaban comprometidos con el alzamiento. Pero al llegar los americanos, Camaño mismo llama a varios de estos comandantes de Barahona, de Santiago, y le expresan su neutralidad ante los cambios de la situación. Y eso obviamente creó una situación de que la revolución, la rebelión, se concentra en lo que es el Distrito Nacional, lo que es la zona constitucionalista, o sea, la Ciudad Nueva, la zona colonial, la parte norte de la capital. Y ahí se distribuye incluso una serie de comandos en la parte norte. Se forman comandos. Se forman en el 14 de junio, otras organizaciones, el MPD, PSP, PRD también. Estos partidos crean una estructura, una unidad de combate en la zona norte, y el centro de la revolución, en la sede principal. Los terroristas, B3, ahí estaba también en la calle El Conde, el edificio Copelo, ocupado por el gobierno constitucional. Fue la sede del gobierno. El gobierno constitucional, después de la renuncia de Molina Ureña, que renunció el día 27, algo así, que fue que... 26 empezó su renuncia. Sí. Y entonces Camaño es juramentado presidente del país, y ahí se inicia este proceso, que bueno, que siguió toda una serie de negociaciones, porque vinieron entonces los americanos para tratar de disimular su protagonismo esencial en lo que fue ese abuso de intervenir un país, y crea la famosa Fuerza Interamericana de Paz a través de la OEA, su ministerio de Colonia, y se crea entonces, ahí intervienen también Naciones Unidas y todos esos aparatos internacionales que estaban prácticamente bajo la hegemonía de los Estados Unidos, se prestaron a crear un ambiente de... Pero más la OEA que la ONU. Sí, de negociaciones que era para tratar de llevar al gobierno constitucionalista a la firma de un convenio. Pero en eso también ellos tenían que tener su representación en esas negociaciones, y crean lo que fue el gobierno de San Isidro, la Junta de Reconstrucción Nacional. Gobierno de Reconstrucción Nacional. Dirigida por Inver Barrer, ese traidor que obviamente perdió todo su rango de héroe de la patria por participar en la muerte de Trujillo, cuando se prestó a servirle realmente al imperio norteamericano, desconociendo la soberanía de nuestra nación. Hay un detalle que nosotros no podemos dejar sin comentar, o por lo menos de informar al pueblo, y fue cuando el 26 de abril los aviones de San Isidro estaban lanzando volantes en todo el perímetro de la capital de la República, y Camaño fue a la emisora, a Radio Santo Domingo Televisión,
que ya estaba en poder de los constitucionalistas, porque hay que decir, aquí están los locutores de la revolución, que lo vamos a presentar ahorita un poco más amplio. Los locutores, pues, esto es parte de lo que la gente debe saber. El mismo 24 en la tarde, después que terminó José Francisco Peña Gómez, un grupo de locutores constitucionalistas o proconstitucionalistas, encabezado por Mario Báez Asunción, por Luis Armando Asunción, por Luis Acosta Tejeda, por Pedro Muñoz Batista, por Jaime López Braches y otros más. Creo que también estaba Fernando Casado y José Antonio Núñez Fernández. Sí. El caso es que tomaron a Radio Santo Domingo Televisión, diríamos 3 o 4 de la tarde, y llamando al pueblo a que apoyara lo que había dicho José Francisco Peña Gómez, y es cuando entonces son detenidos en el canal oficial, en lo que era el canal oficial, Radio Santo Domingo Televisión, fueron hechos presos por el coronel Morillo López, recibiendo una orden del jefe de la policía, Belisario Peguero, y justamente amanecieron presos esos dirigentes encabezados por Peña Gómez y varios locutores. Sin embargo, el 26, y esto hay que decirlo, pues yo lo digo porque lo viví, estaba cerca y no fue conmigo, pero fue con Núñez Fernández, otro de los grandes locutores de la revolución. Llegó Camaño y dijo que quería hablar. El CEFA estaba lanzando unos volantes desde los aviones al pueblo, que se entregara, que se fuera a las casas, que no se llevara de los comunistas, todos los disparates quiso decir el CEFA. Y resulta que Camaño, con un volante de eso, se apareció al Canal 4 y llamó a Wessing, le dijo, Wessing, pero muy, muy enérgico, los pueblos no se toman por el aire, sino se toman por tierra. Y si pretenden entrar, no van a pasar de la París. Textualmente fue lo que dijo el coronel Francisco Alberto Camaño de Neo. Yo estaba a menos de 2 pies de distancia de él. De manera que lo digo para que el pueblo vea lo que era el coronel Francisco Alberto Camaño de Neo, que no fue el simple hombre, aquel coronel que... No. Él desde el primer momento pues estuvo al frente de los hombres que tienen las armas para recuperar la dignidad de la República Dominicana, que había sido tronchada aquel fatídico 25 de septiembre del año 1963, cuando fue derrocado el gobierno constitucionalista del profesor Juan Bosch, con la constitución más avanzada que recuerda la historia de República Dominicana. Pausamos, amigos. Continuamos, amigos, con este programa importantísimo, porque estamos en presencia de uno de los actores de este acontecimiento, como lo es José Bujosa Mieses, mejor conocido como el Chino Bujosa, harto conocido como periodista de nuestro país. Además, un hombre que siempre ha defendido las mejores causas del pueblo dominicano. Él, con apenas 20 y pico de años, pues ya estaba allí envuelto en estos acontecimientos del 24 de abril del año 1965. Si se puede saber, ¿en cuáles combates usted participó, que pueda narrarnos? Bueno, yo participé en el asalto de la Fortaleza Osama. Ahí estaba Fafa Tavera también. Sí, y participé también y estaba Héctor Arisти. En la defensa de nuestra soberanía en los días 15, 16, 17 de junio. Que fueron los más cruciales. Esos fueron los... Después del puente, para nosotros, el 15 de junio y el 16 fueron los días más terribles que tuvimos que enfrentar. Yo estuve cerca del puente, pero no estuve realmente en las plazoletas, porque cuando yo llegué cerca, ya el CEFA había vencido parte de la resistencia, había pasado ya lo que era el puente, y antes de la llegar al parque Amado García Guerrero, es que se da realmente el gran asalto del pueblo y logra vencer el avance del CEFA. Entonces ahí, en ese momento que estaba Camaño ya cerca en ese acontecimiento, llegando al puente, es que el Camaño en un momento le dice a Gerardo Marte, macho, ¿usted como yo? Digo, sí, yo soy como usted. ¿Usted está dispuesto a morirse? Cuando salieron de la embajada, ¿por qué le dijo eso? Sí. ¿Usted está dispuesto a morirse? Cuando salieron de la embajada. ¿Usted está dispuesto a morirse? Bueno, sí. Dese por muerto entonces. Vamos a enfrentar a esta gente al CEFA. Eso fue. O sea, Camaño tuvo una frase de heroísmo increíble en todo ese proceso.
como esa frase que le dijo el embajador también. El San Antonio que le echó, le dijo, sí, cuando el embajador le dijo que debían rendirse, llegar a un acuerdo. Sí, porque él estaba pidiéndole la palabra permanentemente al embajador, que estaba hablando con Molino Ureña y con Lando Ramírez, y le pedí un turno al embajador, que él quería intervenir en la conversación, y nada. Entonces un momento digo, bueno, qué coño, una palabra así fue que dijo el presidente. Entonces digo, bueno, me voy de aquí. Y cuando se retira, le cae el embajador atrás. Venga. Yo no tenemos nada que hablar ya, no tenemos que hablar aquí, en absoluto. No, pero venga. Y yo le vamos a demostrar a ustedes que lo que son los hombres, lo que son los dominicanos, de la dignidad de los dominicanos. Vamos a demostrar a ustedes qué somos nosotros dominicanos en este proceso que estamos enfrentando. Porque él veía como que había ciertas vacilaciones en lo que estaban los demás representantes del gobierno, que estaban hablando con Tapia Verne, el embajador, y él se sintió molesto porque no se quería permitir su palabra. Entonces le extrayó incluso la puerta del embajador, que dice que el embajador se dio hasta prácticamente con la puerta de la rabia cuando salió de ahí. O sea que obviamente Camaño fue un hombre extraordinario, y que de ese momento en adelante él mismo vio la necesidad, y los demás militares que lo acompañaban, de que ese proceso tenía que ser dirigido por un militar, obviamente. Porque Molino Ureña, independientemente de su rol que jugó en ese proceso, es muy importante, renunció el 26 que fue realmente un gran planificador, conspirador, para llegar a lo que fue el golpe de Estado, la rebelión del 24 de abril. Obviamente no tuvo como el temple suficiente para enfrentar lo que fueron aquellos bombardeos y ametrallamientos. De Palacio, sobre todo. Donde murió un diputado. Al Palacio, que ahí se presentó hasta una diferencia entre Camaño y Molino Ureña, que Camaño entendía que había que abandonar el Palacio, porque obviamente no... Era el blanco número uno. Era el blanco número uno, y eso es lo que iba a poder causar realmente la muerte de muchos combatientes y cosas. Y Molino Ureña, asesorado por su encargado de seguridad, Lara Burgos, se resistían, hasta bueno que se demostró que lo que Camaño decía era cierto. Con la insistencia de los bombardeos se hacía irresistible permanecer ahí. Entonces cuando se decide abandonar el Palacio, y de ahí que va Molino Ureña incluso a la embajada americana. O sea, fueron muchos hechos, episodios que se dieron del 24 al 28, donde la figura de Camaño principalmente vino a crecer, a convertirse en el gran líder de la revolución, cuando él va hacia el puente. Y se crea toda una coordinación de responder la ofensiva del CEFA entre Montearache, Camaño, Lora Fernández, y le hacen todo un cerco como de tijera, como llama, de pinza al avance del CEFA, que obviamente pierde la batalla, y el pueblo hasta recupera los tanques que le arrancó con toda fiereza. Ahí donde muere una jovencita que le tira una bomba molotov a uno de los tanques. O sea que el pueblo dominicano dio una demostración de un gran heroísmo. El pueblo dominicano en sentido general, heroísmo. Nosotros tenemos... Y ustedes, los locutores, jugaron un papel estelar, como dijo en un momento Camaño Deñó, que Radio Constitución era la voz, era el alma de la revolución. Él dijo, fue en una despedida que él dio a los locutores en el antiguo restaurante Lina de la Independencia con la carrera. Él dijo que se sentía obligado, comprometido con los locutores, porque sin la emisora constitucionalista la revolución no iba a durar 2 semanas. Y dijo algo más, que la emisora constitucionalista y los locutores eran el arma y el alma de la revolución. Fueron el arma y el alma de la revolución. Las dos cosas. Y con perdón de la modestia, yo creo tener autoridad para hablar de ahí, porque duramos 4 meses y 7 días, o 4 meses y 3 días en esa emisora. Un día más, dominicanos. Qué bueno que el pueblo sepa. Algunos de los nombres, sí. Un día más le escribió Franklin Domínguez, que a nosotros, Hercilio Veloz, le tocó. Nosotros cerrábamos la emisora de 10 a 12, era nuestro turno, y de 8 a 6
de 6 a 8 de la mañana porque dormíamos en el Copelo, en la cuarta planta. Entonces, los otros vivían fuera, dormían fuera. Y por cualquier cosa, según dispuso Franklin Domínguez, y creo que también intervino Camaño, pues las personas que llegaban o inmediatamente sonaba un tableteo de ametralladoras, éramos Franklin Domínguez, que era el primero que llegaba, bajaba de su piso, que estaba en el Copelo también, Mario Báez Asunción y Ercilio Veloz Burgos. Llegábamos, no importaba la hora en que fuera que había que abrir la emisora. Pero yo quiero leer al pueblo parte de... ¿Y por qué digo esto? Porque la gente ignora los nombres de los locutores que estuvieron ahí, los 32 locutores. Nosotros pusimos en esto que está aquí, como primer locutor, porque era locutor, José Francisco Peña Gómez, Luis Armando Asunción, Pedro Pérez Vargas, Mario Báez Asunción, José Antonio Núñez Fernández, Fernando Casado, el magistrado, cantante, actor, locutor, excelente dominicano, Efraín Báez Aguiar, Darío Esteves, Plinio Vargas Mato, Vicente Lora Quesada, Janet Vicioso, Rafael Jiménez Machuer, Amado Vázquez Ledesma, Tomás Puyol Sanabria, Jesús Torre Tejeda, Héctor Quesada, Papi, Radamés Grullón, Jaime López Brache, Fabio Valenzuela y naturalmente Ercilio Veloz Burgos. Somos parte de los locutores que estuvimos allí, aunque hay otros que no se consiguieron las fotos, como fueron Pedro Muñoz Batista, Julio Alfredo Fabián Damirón, Martín Dania, Bill Baker, Cristian Guerí, Manuel Antonio Rodríguez, Rodriguito, y Jorge Rodríguez y Martín Dania. Y hacían también especie de unos dramas, claro, episodios de la Revolución. Claro, sí. En esos dramas, era amigo que tú mencionaste, Julio Alfredo Fabián Damirón, el director, Franklin Domínguez lo preparaba eso. Sí, pero había algo que hay que decirlo. A las 3 de la tarde todos los días, Hitos de la Revolución. Hitos de la Revolución. Lo dirigía José Francisco Peña Gómez, Hitos de la Revolución. Entonces, como habían varios actores en la Revolución, pues él se manejaba con los actores que había y para hacer ese drama de casi una hora, a las 3 de la tarde, todos los días, Hitos de la Revolución, que dirigía José Francisco Peña Gómez. Pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver con nuestros invitados especiales con motivo de lo que se celebra en el día de hoy, el 57 aniversario de la Revolución Constitucionalista del año 1965, que nosotros reiteramos fue tan impactante a nivel nacional, igual que la restauración de la República o lo que pasó el 27 de febrero del año 1844. Pausamos. Bien, tenemos a Juan Pablo Ortega, que es uno de los coordinadores de la coordinadora permanente de homenaje a las heroínas y a los héroes. Lo que pasó el día de hoy, ¿qué se hizo en el día de hoy? Bueno, hoy domingo. En el día de hoy 24 de abril. Hubo muchas actividades, algunas que no eran propiamente de la coordinadora, pero que son parte de las organizaciones patrióticas que han surgido en estos 57 años y que han siempre, igual que nosotros, conmemorado en una fecha como el día de hoy. Los actos de hoy comenzaron, por lo menos coordinados por nosotros, a las 10 de la mañana con una ofrenda floral en el altar de la patria, en honor al ideólogo del movimiento constitucionalista militar, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, y los héroes y heroínas de la patria. Normalmente esto se hace todos los años en el Panteón de la Patria, pero por razones de que la Feria del Libro comenzó el pasado viernes y el acceso vehicular está restringido en la zona de la zona colonial en que está el Panteón de la Patria, se decidió en coordinación con Efemérides Patria hacerle la ofrenda floral. Luego pasamos a la estatua que está frente al Parque de Independencia, al inicio de la calle El Conde, del coronel Camaño, e hicimos una ofrenda floral y un pequeño acto político. ¿A qué hora lo hicieron?
a eso fue a las 10:45 más o menos, después del acto en el altar de la patria. En la tarde, a las 5 hubo un panel titulado Vivencias e Impacto de la Revolución de Abril 57 años después, con algunos de los protagonistas de esa epopeya, entre ellos uno de los comandantes de la zona norte, Cocuyo Báez, el ingeniero Rafael Cocuyo Báez, Fidel Guzmán, que eran parte de los combatientes de la zona norte. También en ese panel intervino el compañero Chino Bujosa como parte de los combatientes de la zona sur de la ciudad. El comandante, uno de los comandantes de San Carlos, de esa zona, y Chetaro Arias, sí. Se me olvidaba el nombre. Sí. Y Teresa Espaillá, que fue una de las instructoras. Teresita Espaillá. Exactamente. Fue la que, parte de la que dirigió la academia militar, que estaba ubicado en el parque Eugenio María de Hostos. Correctamente. Que nosotros fuimos el 16 de junio, porque Camaño el 15 en la noche, el 15 de junio, con aquel día tan tétrico, pues Camaño dijo en la noche, bueno, los que no se quieran morir, que se preparen militarmente. Y Ercilio aparece a la escuela ahí, ¿verdad? Y yo tenía un fusil guardado en el copelo. Y cuando empecé el entrenamiento, yo dije, no, esto no es para mí, lo mío es un micrófono. Sí. No, eso es parte de mucha gente. No todo el que yo fui de los fundadores de la academia con Homero Hernández, Amén Abel, ese grupo de Anulfo Reyes, Baby Mejía, todo ese grupo de compañeros. Vicky Lora estaba ahí también. Vicky Lora, y yo llegué a ser instructor militar del comando Barahona. Sí, pero cada provincia tiene un comando, sí, qué bueno que sepa eso. Mi hermana, que era instructora también militar del comando San Francisco de Macorís. Yo quisiera que ustedes me permitieran un minuto. Señores, yo recibo muy a menudo en nuestra oficina del Colegio de Periodistas estudiantes de distintas universidades para cosas que van allí a preguntarme, sobre todo estudiantes de comunicación. Pero yo le hago primero algunas preguntas. Señores, creo que menos del 5% de la población estudiantil de República Dominicana a nivel nacional conoce la historia dominicana, esos acontecimientos. Uno le pregunta, ¿qué fue el 16 de agosto del año 1865? ¿Qué pasó el día 2 de mayo del año 1861? ¿Qué pasó el 27 de febrero? Pero además, si uno viene para acá, le pregunta, ¿qué fue la revolución de 1965? ¿Quién fue Camaño? Y se quedan con la boca así. Porque es un proyecto de la clase gobernante conservadora. Pero es increíble que los estudiantes no conozcan su historia. Y la más reciente, como fue. Yo le diría lo siguiente, no solamente los estudiantes. Han pasado 57 años. Y ha habido varias generaciones. Claro. En estos 50 años. 3 generaciones prácticamente. Sí, prácticamente. Y usted le pregunta a muchos de que tienen entre 40 y 50 años y no lo saben. No saben. Por eso nosotros insistimos. Lo grande del caso es que de lo que estuvimos allí ya quedamos muy poco. Eso es lo grave del caso. Quedamos muy poco. Entonces se corre el riesgo de que muera la historia, de que muera el 24 de abril, porque ya no hay quien la pueda narrar. No solamente el 24 de abril. Hablemos de otra fecha. Ya usted mencionó el caso de la guerra de restauración. Claro, de la independencia. La independencia. ¿Por qué surge Trujillo? ¿Por qué matan a Trujillo? Todas esas cosas hay que decirse al pueblo dominicano. ¿Por qué intervienen los americanos en el 16? ¿Y por qué intervienen en el 65? En el 65, pero además las expediciones, por ejemplo, que se originaron para enfrentar la dictadura de Trujillo, como la de Cayo Confite, claro, la del 49, la de Luperón. Luperón 49. Exacto. Cayo Confite, que fracasó. En el 47, que no llegó a salir. Ya mencionamos la de Luperón en el 49, y la más grande y extraordinaria, claro, que fue la de junio del 59. Claro. Entonces, usted le pregunta, y hay gente hasta que confunde
hasta la organización patriótica que surgió después de esa expedición patriótica del 14 y 20 de junio del 59, la confunden con Manolo Tavares. Y son dos cosas diferentes. Claro, claro. Y hay gente que... De hecho, ignoran quién fue Manolo Tavares Justo. ¿Quiénes fueron las hermanas Mirabal? Principalmente quién fue Minerva Mirabal. ¿Quién fue Minerva Mirabal? Es importante destacar que cómo pensábamos la juventud de esos tiempos. Señores, mira, nosotros éramos jóvenes, muy idealistas, muy consagrados a nuestro compromiso con la patria. Perdón, yo quiero aclarar, perdón, Chiro, que antes del 24 de abril, antes de los acontecimientos del 24 de abril, este señor y yo nos reuníamos ya en actitud conspirativa. Pero nosotros nos encontramos cuando el golpe de Estado aquel de Chavarría. Exacto, exacto. Usted estaba en el 61. En su casa, ahí en la Vicente, la calle, ahí, en un apartamento que había ahí. Jacinto de la Concha. Jacinto de la Concha. 65. Y yo era de los jóvenes que andaba con molotov, pateando los tanques en la calle. Enero del 62. Y usted, si mal no recuerdo. Y usted tenía ahí una emisorita en un sanitario, hay un historia patria. Eso es historia patria. Y usted no solamente era locutor, usted era combatiente también. Entonces, en ese marco, nosotros, esa juventud de eso, nosotros sentíamos eso que dice el altar de la patria, dulce y decoroso por morir por la patria. Nosotros sentíamos eso, que si teníamos que morir por la patria, moríamos. Por eso, cuando se da el asunto de la revolución y el asalto a la fuerza de Sosama, yo soy de los intrépidos jóvenes que es desalmado, detrás de otro armado, en cuclilla, llegamos y tomamos la fortaleza Osama, y ahí es donde uno logra armarse por primera vez. Recuerdo que lo que me tocó fue un fusil moquetón, Mauser moquetón, que era más grande que yo. Más viejo que su abuelo. Cuando yo tiré el primer disparo y fue tan fuerte el retroceso que me tumbó el hombro, y yo, venga, ¿qué es esto? O sea que nosotros fue una gran experiencia. Hombres, jóvenes idealistas, soñadores. Yo recuerdo que nosotros, cuando se dijo que los americanos iban a invadir, nosotros amanecimos en una trinchera, esperando que los gringos llegaran con esa disposición de enfrentar a los invasores. O sea, con esto lo que queremos decirle a la juventud de hoy en día, yo sé que hay una juventud un poco descarriada, pero para mí siempre es una minoría. Lo que pasa es que se siente mucho esa minoría, ¿no? Pero la gran mayoría de los jóvenes realmente todavía los medios de comunicación, en este país son jóvenes sanos, interesados por el cambio, por el país. No crean que la juventud dominicana es esa que usted ve ahí con toda esa chercha y todo, esas cosas que se presentan y todo eso. No, eso es una parte de la juventud descarriada. Y en ese marco nosotros queremos apelar hasta esa juventud descarriada a que reflexionen y piensen más en el interés patrio y necesidad de los cambios profundos para que tengamos realmente garantizadas esos ideales, Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Manolo, Camaño y todos esos grandes hombres próceres de la patria que dieron su vida para que hoy fuéramos nosotros, por lo menos, una república, entre comillas, independiente. Libre e independiente. No, y que tuviéramos la oportunidad también de poder expresar nuestras ideas. De poder orientar a esos jóvenes descarriados. Esa es una de las grandes conquistas que hemos logrado eso, la libertad de expresión. Parte de las reivindicaciones de abril del 65 y de esas otras epopeyas que ya usted... Que esa es otro aspecto de las enseñanzas de abril. Señores, después de abril, aquí no se piensa en un golpe de Estado jamás. Más nunca. Y eso es un gran avance. Es un gran logro, Un gran logro, señores. Después de aquel criminal golpe de Estado contra Juan Bosch, el gobierno más democrático que ha surgido en República Dominicana, pues nosotros dudamos mucho, igual que el chino, de que aquí pueda surgir un grupo de militares que intente que sean capaces de atentar contra la constitucionalidad. Porque además, ese recuerdo de abril está permanente. Y además lo seguimos ya la casta militar no es aquella. No es la misma, no es la misma cáfila de trujillista, aunque todavía quedan algunos. Es importante este tipo de programa. Esa mentalidad. Yo creo que este tipo de programa, por eso nosotros insistimos en que nunca dejemos apagar la llama de abril, ¿tú me entiendes? Claro. Y de la independencia, de los trinitarios, de Luperón, de la restauración.
esa llama hay que mantener permanentemente Bueno, nosotros encendida. cumplimos con nuestro deber en cada acontecimiento histórico de la patria. Eso es así. Hacemos un programa o 2 programas, por ejemplo, ya estamos anunciando de que para el 19 de mayo vamos a presentar el documental que hizo Arlete Fernández sobre la actitud, sobre la posición asumida por su esposo, que fue uno de los que cayó en el asalto al Palacio Nacional el 19 de mayo de 1965, junto con varios patriotas y que era dominicanos. realmente el El ideólogo y cerebro, líder el cerebro de todo eso. El Duarte de la Trinitaria, en este Ese- caso, de- Tomás Fernández Domínguez era el Duarte de la No revolución. solamente eso, ustedes mencionaban ahorita el caso del golpe de Estado que articuló Balaguer o Rodríguez Chavarría, Sí. pero mucha gente ignora que ese coronel, que en ese momento era un joven mayor de la Fuerza Aérea, fue el que apresó a Echavarría y repuso el Consejo de Estado sin Balaguer, que organizó. Rafael Tomás Fernández Domínguez junto con Elías Wessing apresaron a Rodríguez Chavarría. Exactamente. Por eso Rodríguez Chavarría le dijo en Puerto Rico a Fernández Domínguez que la República Dominicana estaba como estaba por lo que ellos hicieron, que le hicieron preso. Y Rafael Tomás Fernández Domínguez le dijo a Rodríguez Chavarría, y si volviera otra vez, yo lo hiciera preso. Yo lo hiciera preso. Hay una anécdota de eso, cuando va Tomás Fernández Domínguez, va en compañía de Wessing también, Sí. al despacho de Rodríguez Chavarría. Rodríguez Chavarría nota que Wessing está un poco nervioso, porque tiene una carabina en la mano. Entonces le dice a Fernández Domínguez, mire, Controle. controle a este señor, que este señor es capaz de que se dispare un rafagazo aquí, o sea, este hombre está nervioso. Entonces, Tomás Fernández Domínguez llamó más o menos a Wessing que estuviera más reposado, porque la situación ya estaba de hecho, bajo control, hay que porque decir- realmente hay que ahí decir- se depuso de hay las que armas decir a esto, Rodríguez hay que decir Chavarría. esto. Porque eso fue una acción muy valiente, porque Rodríguez Chavarría era un poder tremendo. Claro, Era el líder de las Fuerzas Armadas. Era el controlaba ministro, los aviones. y era el secretario de las Fuerzas Armadas, además, claro, también, claro. en ese momento. Era el jefe militar Claro. en el 62. O sea, al final, después de la salida de los Trujillo, Echavarría es el jefe militar que nombra a Balaguer Claro. cuando surge el primer Consejo de Estado, Sí. integrado por Bonell y una parte, inclusive los famosos sobrevivientes del ajusticiamiento al tirano Trujillo y otras personalidades y un miembro de la jerarquía de la Iglesia Católica, Eliseo Pérez Sánchez. Eliseo Pérez Sánchez. Y posteriormente él es vamos a decir, el líder, el jefe militar de ese momento. Y dan el golpe de Estado a ese Consejo de Estado y es... Sacan a Balaguer, y entonces ponen el primer Consejo de Estado sin Balaguer. Sin Balaguer. Que lo encabeza No, Fello Bonelli. Después que Rafael Tomás Fernández Domínguez aparece y restituye, porque formaron una junta cívico-militar, sí, acuérdese exacto, ahí cuando exacto. dieron el golpe de Estado. Convocar a la cabeza. Si no se produce ese hecho, y esas son de las cosas desconocidas de ese personaje histórico, y por eso algunos, como dijo el chino, yo atrevidamente lo comparo con Duarte, a Fernández Domínguez, porque jugó un papel preponderante en esta... Desde el momento mismo en que los militares tenían preso a Juan Bosch en el Palacio. Claro, Él quería porque asaltar el ya Palacio. él sabía, Él sabía. él le dijo al presidente, hay un complot para tumbarlo. Antes de eso, como 2 o 3 días después le antes, respondió y que le no dijo, quería un baño de si sangre. usted Sin yo embargo, el tengo baño un de grupo sangre de sí. hombres que está dispuesto a ser preso a los que quieren tumbarlo. Y dijo, ese momento de vacilación no quiero derramamiento de sangre, de voz. De voz, ante el temor de que se produjera una... Bueno, Sí, porque se produjo casi 2 años después. Con Tomás abril del Fernández Domínguez 65. era jefe de los Lo que pasa es que blindados. Bosch también Oye, era un civilista y sabía que cualquier cosa iba a ser Sí, un baño de él sangre. sabía, él temía eso. Sin embargo, se pues produjo tú sabes que después. por evitar los baños de sangre es que tenemos... estamos como estamos. La República Dominicana que tenemos. ¿Oíste? Sí, Por sí. evitar eso. Bueno, el tiempo está por finalizar. Yo quiero Realmente, que si usted me permite anunciar además las otras actividades que tenemos. ¿qué hicieron ya? Un minuto. No, como parte de la conmemoración de abril, porque no solamente el 24, La que hicimos, sí. no solamente la que hicimos hoy, Sí. sino también tenemos
para el próximo 28, en repudio a la intervención militar norteamericana, todos los años nosotros hacemos una ofrenda floral en el altar de la patria, que es el desagravio, el desagravio a los padres de la patria por esa violación a la soberanía nacional. Además, ese día es el día de la no intervención a los pueblos, que es una resolución del Congreso Nacional, sí, de la Cámara de Diputados. Ese día también habrá un homenaje a los caídos en abril, cuyos restos reposan en el cementerio de la Avenida Independencia. Ahí está Yolanda Guzmán. Exactamente, y ahí está Juan Miguel Román, Ilio Capozzi, Euclid Murillo, y el haitiano también está ahí. Pichirilo, todo ese grupo. Ya vio lo que cayó. Un haitiano que se ocupaba de las armas, de arreglar las armas, además un gran poeta también. Exacto. Claro que sí. Es un gran poeta. Y otros combatientes más. Y un gran estratega, Y un gran estratega jugó un papel también importante en el comando B3, según expresa su comandante Bonilla, Pedro Bonilla, que fue excelente. Bueno, señores, hemos llegado al final de este programa. Quisiéramos seguir, pero el tiempo es un tirano y ya llegamos al punto final. Pero queremos agradecerle a ustedes que hayan sido, quisieran participar con nosotros en este programa especial dedicado a los acontecimientos de abril del año 1965, que nosotros pues los recordamos todos los días, como recordamos a Camaño todos los días, como recordamos a los héroes del 14 de junio de 1959, como tenemos en nuestra oficina los creadores del movimiento 14 de junio en la clandestinidad. Tenemos, que creo ya han muerto todos ya. No, quedan algunos vivos. No, quedaba uno y murió no hace mucho. Ya creo que murieron todos. Lo del 14 de Los junio, lo que fundadores fundaron el del 14 de junio. Justamente en Mao. Bueno, sí, que si quedarían muy pocos. No queda creo ninguno. que no. Será pues, amigos, hasta la próxima. Pues nos honraron con su presencia en el día de hoy Juan Pablo Ortega y José Bujosa Miese, mejor conocido como el Chino, reconocido, destacado periodista, un hombre con un valor extraordinario, pero más un hombre muy solidario con todas las causas nobles de República Dominicana. Ellos son de la Coordinadora Permanente de Homenaje a las Heroínas y Héroes de la Patria. Que integran el Comité Patriótico Francisco Alberto Camaño Deñó, la Fundación Amor y Germán Aristi, la Fundación Coronel Juan María Lora Fernández, la Fundación Héroe de Constanza Maimón y Estero Hondo, la Fundación Próceres de Abril y la Fundación Manolo Tavares Justo, la Fundación de Solidaridad con los Héroes de Abril de 1965. Bien, será pues, amigos, hasta la próxima. Arcilio Veloz estuvo con ustedes.